La herida del rechazo es una de las 5 principales heridas que pueden surgirse en primera infancia. Y qué importante es profundizar en ella para que puedas educar a tus hijos sin rechazarlos, sin ignorarlos o sin que se sientan así. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro capítulo de Conócelos y Corrígelos. Soy la psicóloga Gina. Si deseas aprender de este y otros temas, para cada día conocer a tus hijos, suscríbete a este canal y ya nos vemos para conversar de este tema. Cómo educar a mis hijos sin rechazarlos, sin ignorarlos. Y puede que me estés preguntando tal vez, pero Gina, ¿por qué vamos a hablar de eso? Yo pues claramente no los rechazo. Digamos que hay varias heridas emocionales que se pueden dar en primera infancia, ¿sí? Hablamos ya de la herida del abandono, hablemos hoy de la herida del rechazo, que básicamente, igual que las otras heridas emocionales, tiende a darse en primera infancia ante ciertas situaciones traumáticas que en este caso impliquen que ese niño, que esa niña se sienta rechazado, se sienta ignorado, ¿sí? Entonces, digamos que no es solo que físicamente yo esté, sino que en realidad esté conectada emocionalmente a mi hijo y que mi hijo lo perciba desde su infancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando me pide atención, cuando me pide contacto físico, cuando me pide contacto visual, sentirse visto, sentirse conectado a mí, y no lo tiene, ¿sí? Le digo el típico ejemplo de que el niño dice, ay mami, mira el dibujo que te hice, mira el dibujo que te hice. Y yo le digo, ay, sí, 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 yo lo veo después, ¿no? Y digamos que, pues a la hora de la verdad, ¿cómo crees que se siente? ¿Sí? Y volteemos la situación. Imagina que tú le dices a tu pareja, ay, mira lo que hoy hice en el trabajo, hice esto, hice aquello. Y te dice, ay, sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces, ese rechazo, de sentirse ignorado, pues claramente en un niño o niña, pues tiene un impacto mucho más fuerte. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos eso presente. Vamos a hablar entonces de este tema a través de 3 claves. Clave número 1, y es por qué caigo en usar el rechazo, y es, una razón pudo ser porque cuando yo era niño, niña, es decir, en mi primera infancia, primeros 7 años, usaron la carta del rechazo conmigo mis papás. Yo les quería mostrar algo y me ignoraban. O yo les jalaba la ropa y no me prestaban atención, ¿sí? Llámese porque estaban en el celular, porque estaban hablando con otra persona, por lo que fuera. Pero no me daban ese momento de, ok, me conecto contigo y ya vuelvo que estoy haciendo una cosa, ¿sí? Y digamos que esto tiende a ser muy frecuente cuando no cargamos poco a poco esa batería emocional de esos hijos, es decir, no tenemos esos momentos especiales, no tenemos esos momentos en los que hay contacto visual, contacto físico, presencia plena, hay un momento de diversión o de juego en el que compartamos juntos, ¿sí? ¿Por qué otra razón se puede dar el que yo use el rechazo con mis hijos? Básicamente, muchas veces te he dicho que a veces nosotros los adultos tendemos a querer hacer todo, todo al tiempo y todo perfecto. Y es humanamente imposible, ¿sí? Básicamente somos seres humanos, no superhéroes, no somos máquinas. Trabajo, casa, hijos y otras actividades, digamos que es importante organizar en el horario cómo se van a distribuir para que las hagas. Y puede que algunas no las hagas todo el tiempo. Puede que algunas te puedas apoyar de otros familiares que viven contigo o de otras personas externas que puedan apoyarte en casa con ese tipo de cosas, ¿sí? Digamos que es importante trabajar en red, porque a veces creemos que yo debo venderle a mi hijo que soy perfecto, que soy perfecta, y no, no es la esencia, digamos, de las cosas. Y claramente como estoy tan cargado de tantas cosas, no tengo casi tiempo y caigo en usar el rechazo porque estoy saturada, porque estoy agotada, porque estoy desgastada. Entonces, digamos que es importante
revisar eso. ¿Por qué otra razón puedo caer en usar el rechazo con mis niños? Básicamente porque hay situaciones diferentes que se presentaron en el día o en la semana, no las resolví con las personas correspondientes y simplemente caigo en rechazar a mis hijos. Es decir, por ejemplo, algo tan sencillo como un problema en el trabajo. Se tuvo ese problema, no se resolvió en el trabajo, no se dijo lo que no me gustaba a mi jefe y llegué a casa y no me hable, no me diga nada, ¿sí? Ignorándolo todo el tiempo. Y digamos que es importante recordar que nosotros somos ese puerto seguro y si ese puerto seguro se va o desaparece o no quiere conectar conmigo, pues claramente cómo me voy a sentir yo en mi infancia. Voy a sentirme desprotegida, me voy a sentir amenazada, me voy a sentir en peligro, ¿sí? Voy a sentirme desde el miedo todo el tiempo. Entonces es importante que tengamos eso presente. ¿Listo? Clave entonces número 2. Así lo viven tus hijos y es, imagina que tú eres un puerto seguro y en realidad lo eres. Y llegas todo el tiempo, ay no, estoy cansada, hablamos después y te encierras en tu cuarto. ¿Cómo crees que se siente tu hijo? ¿Será que su cerebro tiene la capacidad de entender, ok, mi mamá está cansada, le pasó esto en la calle, le pasó esto en el trabajo, le pasó esto en sus vueltas? Claramente no. ¿Por qué? De nuevo, ese cerebro está en desarrollo. Hasta los 25 años termina de desarrollarse. Entonces, ¿cómo pretendo yo que pueda ser empático conmigo si todavía está creando esas conexiones? ¿Sí? Y qué importante es que tengamos esto presente porque si se siente mi hijo desconectado a mí porque lo rechazo, porque lo ignoro, no sería raro que buscara sentirse visto por otra persona, llámese sus personas del colegio, como profesores, otros compañeros, llámese personas desconocidas que comienza a contactar por redes sociales. Entonces, qué importante es que tengamos esto presente, ¿ok? Porque claramente, pues, necesita de cierta forma como algo a lo que aferrarse. Y si ese puerto seguro no lo ve en mí porque todo el tiempo lo rechazo, me encierro, no quiero hablar con él, sea por lo que sea que no lo quiero hacer, pues claramente va a ser muy difícil que luego quiera hacerlo conmigo. Porque poco a poco puede que vaya viendo ese puerto seguro en otra persona, en alguna persona conocida, en alguna persona desconocida. Pero más allá de eso, hasta qué punto esa persona en la que ve o percibe ese puerto seguro es confiable o no es tan confiable, puede suceder de todo, ¿sí? Entonces, digamos que un dicho que dicen mucho en el contexto de pareja y es que en este caso, si yo me siento rechazado, ignorado por parte de mis papás, pues claramente voy a buscar fuera de la casa, en la calle, lo que no me dan dentro de casa, ¿sí? Digamos que cómo más lo viven tus hijos. Puede que hagan todo y más por congraciarse contigo, creyendo que así tú vas a dejar de ignorarlos, vas a dejar de rechazarlos, hacer las cosas como tú quieres, portarse bien, ¿sí? Desde lo que ellos perciben que es importante para ti, que hagan X cosa, que no hagan X cosa, ¿sí? Porque de cierta forma lo hace no tanto porque esté aprendiendo a hacer las cosas, no, sino porque quiere sentirse visto por ti, ¿sí? Reconocido. Entonces, según la edad que tenga, puede que poco a poco haga esas cosas. Como también lo viven tus hijos, puede que comiencen a evidenciar en algunos casos malos comportamientos de una forma más intensa, pataletas más fuertes, si es un adolescente una rebeldía mucho más marcada, ¿sí? Muchas cosas. Entonces es importante que tengamos eso presente porque, pues digamos que
a la hora de la verdad, siempre tendemos a ver solo la superficie, ay, qué chévere que se porta bien, terrible que se está portando mal, pero no vamos más profundo. Y cuántas de esas veces puede que todos estos buenos o malos comportamientos resulten de que mi hijo se siente ignorado, se siente rechazado por mí y no me está dando cuenta. A veces uno adulto piensa que lo más importante es que mi hijo tenga el techo, tenga la comida y tenga la educación y sale. Pero qué importante es ir alimentando diariamente esa batería emocional. Ponle tú que es como si yo tuviera una plantica, la plantica más linda, y todos los días en algún momento del día la riego. Acá lo mismo, ¿en qué momento vas alimentando esa batería emocional de tus hijos? ¿Sí? Para que no se sientan rechazados, para que no se sientan ignorados. Otra cosa, digamos que la cuestión no es cortar o tratar de extinguir o eliminar, como algunos dicen, esos malos comportamientos, sino ir más profundo, porque básicamente así, de todo lo que hemos ido hablando, así es como viven tus hijos el sentirse rechazados, el sentirse ignorados. Y cuando esto sucede con cierta frecuencia en casa, pues claramente por eso es que les gusta estar más en el colegio, por eso es que les gustaba estar más en la casa del primo, por eso es que les gusta estar más en la casa de esa tía o de la abuela, ¿sí? Porque sería bueno revisar, ok, si esa persona no lo rechaza, no lo ignora, pues ya tenemos la respuesta de por qué le gusta estar más allá que aquí, ¿sí? Entonces, qué importante es tener esto presente. Clave entonces número 3, y es la importancia de la escucha activa. Digamos que a veces esto suena un poco obvio, pero qué difícil es que lo hagamos, y es escuchar lo que me manifiesta mi hijo, y no solo las palabras, sino, por ejemplo, los malos comportamientos que tiene, las cosas que me dice, las percepciones que se va armando. Ay, no, mamá, es que no me quieres, ¿sí? Porque, no sé, porque me está yendo mal en inglés. Y puede que no sea eso, sino más bien que tú lo has ignorado, lo has rechazado porque tienes que entregar un informe al final de mes en tu trabajo y sin darte cuenta te has olvidado de tu hijo por enfocarte solo en tu trabajo. Eso es un llamado de atención. Pero si no tenemos esos espacios una vez a la semana en la que conversemos cómo estuvo sus días, cómo estuvieron los míos, cómo se sintió, cómo me sentí, pues claramente no nos vamos a dar cuenta de esas cosas y se van a acumular y se acumulan más y más y más y se vuelve una bola de nieve enorme. Y ahí es luego que cuando ya son adolescentes terminan diciendo, mami Gina, pero es que me cierra la puerta y me ignora. Y puede que aprendió el rechazo, el ignorar de ti sin que lo quisieras, sin que lo planearas, sin que lo buscaras, pero al fin y al cabo lo aprendió. Porque yo soy su principal ejemplo a seguir. ¿Y ejemplo de qué soy? Sería importante revisar. Escucha activa es básicamente ser, de cierta forma, estar como con el oído prendido y prestar atención. Yo muchas veces digo que sabemos escuchar, pero a veces los adultos nos cuesta tanto prestar atención, y es un poco como interpretar entre líneas. Cuando mi hijo me dice, no, es que tú no me quieres porque me está yendo mal en inglés y por eso me ignoras. O frases más sencillas de acuerdo a la edad que tenga. Porque esto se tiende a dar, esta herida emocional tiende a comenzar a surgir especialmente los primeros 7 años y luego se va fortaleciendo, ¿sí? Y digamos que si yo digo, ok, eso no es cierto, entonces no pasa nada, son cosas de niños, entre comillas, cuando en realidad son cosas de mi hijo. Si mi hijo me está diciendo eso, es porque es su percepción, pero en realidad es que yo digo, ok, yo he estado haciendo el informe del trabajo y me olvidé de mi hijo. Debo organizar mejor mis tiempos para que así tenga que hacer un informe a final de mes en el trabajo. Mi hijo no se sienta rechazado, mi hijo no se siente ignorado, ¿sí? En estos momentos del día puedo adelantar cosas del trabajo o
hacerlo de tal forma para que mi hijo no se sienta rechazado, ignorado por mí, que todos los días tengamos este momento en el que compartimos de lleno y hacemos esto, lo escucho, ¿sí? Algo que me parece genial para promover esa escucha activa es las reuniones familiares, las juntas familiares que llaman, las asambleas familiares que también llaman. Yo recomiendo hacerlo una vez a la semana. ¿Para qué? Para comenzar a promover esos espacios de escucha activa, ¿sí? Donde especialmente el centro va a ser mi hijo, es decir, vamos a enfocarnos en cómo fueron sus días, qué le gustó, qué no le gustó, qué fue difícil, tal vez que se le facilitó, qué le generó interés, tal vez que le tocó hacer por obligación pero no porque quería, ¿sí? Cómo se sintió en casa, cómo se sintió en colegio, cómo se sintió en otros espacios. Y ahí comenzamos a explorar si se sintió rechazado, se sintió ignorado por mí, por el papá, por los abuelos, en fin, por varias personas. A veces digamos que los hijos comienzan a ser grandes maestros cuando nos muestran las cosas que no hemos sanado, y si sería importante que revises si en tu primera infancia, es decir, tus primeros 7 años, viviste rechazo, viviste que te ignoraron y eso no lo sanaste, seguramente ha impactado en diferentes áreas de tu vida y estás repitiendo lo que hicieron contigo de forma automática. Y eso ya requeriría, digamos, un ejercicio de introspección mucho más profundo para que puedas explorar en ese tema, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Para cerrar, quiero hacerte una invitación muy especial y es, hay una masterclass gratis que quiero invitarte, que quiero recomendarte para que aprendas a corregir agresividad, desobediencia sin usar gritos ni castigos. Sé que esto es uno de los mayores retos que tienen los papás, las mamás, porque son de las dudas más frecuentes que a mí me llegan constantemente desde hace 5 años que existe este espacio. Entonces, si deseas aprender mucho más de ese tema, la clase que quiero recomendarte, la masterclass que quiero recomendarte, que es 100% gratuita, para que te registres, el enlace te lo comparto aquí abajo, para que accedas y puedas aprender mucho más profundo de este tema, cómo educar desde el amor, no desde el miedo, cómo resolver conflictos y cómo ir fortaleciendo los lazos afectivos con tus hijos. Entonces, te recomiendo ese espacio para que vayas mucho más profundo en este tema. Tú y yo nos encontramos entonces en otro espacio para seguir reflexionando cómo conocer y corregir a tus hijos cada día un poco más. Bueno, un abrazo enorme. Chao.